Bueno, estamos empezando a grabar. Buenas tardes a todos. Hoy el tema que vamos a tratar va a ser las fases de la partida. Anteriormente, hace 2 semanas, tuvimos invitado a Mario Paz y nos estuvo hablando sobre aperturas, ¿verdad? Entonces, esa es una fase de la partida. Vamos a ver las otras dos en este momento y vamos a explicar características de cada una de esas fases, ¿verdad? Solo confírmenme si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo, la presentación. Sí, se mira. Bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar con definiendo qué son las fases del juego. Entonces una partida de ajedrez se puede dividir en 3 fases, como dijimos antes. La apertura, que ya estuvimos viendo algunos ejemplos con Mario hace 2 semanas. El medio juego y el final. Cada una tiene características particulares. Creo que el nombre de cada una pues las explica sola, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo de qué se trata cada una. Comencemos con la apertura. Son las primeras jugadas de la partida, partiendo desde la posición inicial y se han clasificado distintas posibilidades que tiene cada uno de los bandos para conducir sus piezas. ¿Bien? Esto pues mediante el estudio detallado de cada movimiento lógico para las blancas y por la posible respuesta entre las más razonables de las negras y así sucesivamente. Y algunas aperturas muy practicadas se han estudiado líneas que llegan hasta las jugadas 30 o más. Si ustedes vieron pues la exposición de Mario, vimos la parte de la apertura española o Ruy López, ¿verdad? La que nos explicó un montón de posibilidades que se encuentran dentro de esa apertura. Así como esa, hay otras, comenzando con diferentes peones, se podría decir, que vamos a ver algunos casos en este momento. Aunque se conoce como apertura a toda la fase inicial de la partida, también podemos decirle apertura cuando las blancas están proponiendo el juego. Por ejemplo, y vuelvo a tomar lo que hicimos con Mario, la apertura Ruy López. A se le llama cuando las blancas están proponiendo el juego. Pero si ustedes van con negras, ustedes están proponiendo una defensa. Se le llama defensa. Porque recuerden que las blancas son las primeras en mover, entonces quiere decir que ya se están atacando. Y las negras siempre se van a defender a los primeros ataques de las blancas. Es por eso que a la parte planteada por blancas se le suele llamar apertura y cuando es planteada por las negras se le llama defensa. La mayoría de aperturas se les asigna un nombre. Este típico, bueno, según su tipo, primero, o sea, el tipo de jugadas que vamos a hacer. Por ejemplo, el gambito de rey, gambito de dama, apertura del alfil, apertura de los 2 caballos o defensa de los 2 caballos en el caso de las negras, entre otros. Ustedes van a ver bastantes ejemplos. También se les puede dar el nombre del jugador que la creó o la popularizó. Por ejemplo, defensa Lequine, apertura Reti, defensa Pir, apertura Ruy López, por ejemplo, la que vimos, que también se le llama apertura española, porque Ruy López era un sacerdote español. ¿Sí? O también se le puede llamar a la apertura por el torneo, la ciudad o el país en donde se dieron a conocer o se jugaron por primera vez. Como hablé anteriormente, la apertura española, la defensa siciliana, defensa francesa, apertura escocesa, defensa escandinava y así, hay un sinfín también de aperturas. Ahora, algunas recomendaciones durante la apertura que igual hablábamos y se definía en la clase anterior, es desarrollar lo más rápidamente posible las piezas. Ahora, ¿qué es el desarrollo? El concepto de desarrollo en ajedrez es mover las piezas desde su posición inicial a activarlas hacia casillas donde estén donde tengan un poco más de protagonismo y sean más capaces de atacar otras piezas o defender las piezas propias. Eso se llama activar piezas. Tenemos que activar todas las piezas que podamos. Entonces, un error muy común en aperturas es empezar a mover la misma pieza varias veces. Pero se recomienda de que juguemos seguro y vayamos paso a paso desarrollando todas las piezas, comenzando por las piezas menores. Ahora, otro concepto importante en la apertura es el control del centro del tablero. Los peones y piezas que controlan el centro son más potentes que otras piezas que se encuentran en la periferia. Si ustedes vieron, por lo menos en la apertura española, estábamos siempre moviendo peones centrales y así en otras aperturas va a pasar lo mismo. Ahora, algunas recomendaciones generales para la apertura son las siguientes. Esto a ustedes les va a dar un juego sólido para durante la apertura para transicionar a un medio juego en el que ustedes tengan un mejor control de sus piezas y posteriormente a un final donde ustedes ya están teniendo una ventaja mayor.
Por ejemplo, una de las recomendaciones es adelantar uno o más peones centrales, de ser posible 2 casillas a fin de controlar el centro de su tablero. Tengan cuidado y de no mover muchos peones en la apertura, porque eso está dejando atrás el desarrollo de sus otras piezas, de las piezas menores y las piezas mayores. Otra es desarrollar el mayor número de piezas para apoyar el control del centro del tablero, justo lo que les estaba diciendo ahorita. Desarrollar unos 2 o 3 peones centrales, empezar con sus caballos, sacar sus alfiles, hacer enroque, y eso vamos a pasar ahorita. Como les dije anteriormente, no mover demasiados peones porque eso va a implicar que se han subdesarrollado otras piezas menores. Enrocar lo más pronto posible, a fin de proteger al rey y en la esquina del tablero y desarrollar las torres. ¿Ok? Recuerden que cuando hay bastantes piezas en el tablero, el rey va a correr más peligro. Entonces, tenemos que hacerlo lo más pronto posible, hacer el enroque, si es que lo vamos a hacer. Otra recomendación es no sacar la dama apresuradamente, ya que podrá ser atacada por los peones y piezas menores adversarias, y con lo consiguiente la pérdida de tiempo al tener que retirarla y protegerla, ¿verdad? Entonces, si no están seguros de que al rival le van a poder hacer un mate del pastor, pues tengan cuidado a sacar su dama prematuramente, ¿verdad? ¿Preguntas hasta la fase de apertura, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, Leco. Bien, bien, bien. Bueno, seguimos entonces. Ahora el medio juego, obviamente, sigue después de la apertura, ¿no? Y es el momento del juego en que los dos bandos que ya tienen desarrolladas sus piezas entran a un grado máximo de conflicto. Aquí es donde se empiezan a hacer cambios de piezas mayores, donde empieza a hacerse un montón de capturas de piezas. La transición entre la apertura y el medio juego sería bien difícil de definir porque no todos los juegos son iguales, ¿verdad? Pero suele tener lugar tras unas 10 o 15 jugadas en la mayoría de las posiciones. Nosotros podemos tener la característica del medio juego cuando empezamos a hacer muchos intercambios de piezas. Ahora, entre jugadores que tienen el mismo nivel de juego ajedrecístico, es frecuentemente en el medio juego donde estos tratan de obtener ventaja sobre su rival. La ventaja puede ser de dos formas, podemos decirle ventaja material o ventaja posicional. Ya hemos hablado de eso en clase, pero lo vamos a repasar otra vez. En el caso de material, pues bueno, ya su nombre lo dice, es que vayamos capturando más piezas que el rival. O, por ejemplo, que cambiamos una pieza menor por una pieza mayor, ya vamos teniendo ventaja material, ¿verdad? Pero cuando no es de ventaja material, también tenemos la ventaja posicional, y esta se puede clasificar en, por ejemplo, control del centro, quien tiene mejor un centro estructurado, control de columnas o diagonales abiertas, esto para torres, damas y alfiles, ventaja de desarrollo, quien pudo o quien tiene activas más piezas en el tablero, mejor estructura de peones cuando los peones están escalonados para protegerse uno a otro, y el rey mejor protegido. Esos son algunos ejemplos de ventaja posicional. Ahora, pasamos al final. Miren, en la ventaja, perdón, en la fase de medio juego, hay muy poca, en comparación con los finales, con el final y la apertura, hay menos teoría, hay menos estudios porque son tantas las posibilidades que hay que ahí cada jugador le da pues su toque o su forma de jugar. Entonces es bien difícil encontrar pues bastante teoría sobre eso. Ahora, la fase final se entiende en la etapa del juego que obviamente sigue después del medio juego, ¿no? En caso de que la partida no haya terminado aún, ya sea porque el rival se rinda o porque han dado jaque mate en características en una fase de medio juego. Ahora, ¿cómo se caracteriza el final? Es porque ya tenemos pocas piezas en el tablero. Nosotros ya vimos algunos finales, cómo dar jaque mate con algunas piezas, ¿verdad? Que yo les enseñé los mates elementales, con dama, con 2 torres y con una torre. Ahora, esta es una de las fases, al igual que la apertura, en la que la técnica es primordial y existen numerosas obras dedicadas a analizar posiciones características en donde el número de piezas y peones es reducido, como ya vimos nosotros estudiando las fases finales de una torre, de 2 torres, ¿verdad? Cualquier jugador competente debe conocer las posiciones críticas del final y esto que les pasa a muchos, es dejar de ganarlas por sacar un empate, que no saben dar jaque mate, ¿verdad? Les ha pasado mucho, eso me he fijado que todo el mundo saca empate en estos torneos, bastantes.
Un ejemplo es que cualquier jugador razonablemente fuerte debe jugar con total perfección cualquier final en el que se encuentre un rey y un peón contra un rey sol. Ustedes ya aprendieron acá a dar jaque mate con una dama y un rey solo, con una torre y un rey solo, con dos torres y rey solo, ¿verdad? Ahora, hay transiciones entre las fases. La apertura entre el medio juego son difusas las transiciones, ¿verdad? No hay una norma clara que nos diga cuándo deja de ser apertura y cuándo empieza a ser medio juego. Pero si seguimos las características básicas, la apertura fijo tenemos que son las primeras fases, o sea, las primeras jugadas de la partida. El medio juego es cuando empezamos a intercambiar piezas, un sinfín de piezas, y el final es cuando ya tenemos pocas piezas en el tablero. Va a depender de cada partida, no les podría decir a las cuántas jugadas se convierte en medio juego, a las cuántas jugadas va a ser final, porque todas las partidas son diferentes. Ahora, aquí hay un hecho interesante y es que algunas piezas durante la fase del juego van adquiriendo diferente potencial, diferente fuerza. Por ejemplo, el caso más extremo es la del rey, que en la fase inicial, o sea, en la fase de apertura, es un zángano, la verdad, tenemos que andarlo protegiendo de todos, de todas las piezas del ataque, pero en la fase final del juego adquiere más poder porque él es el que va a apoyar a las piezas que quedan para que puedan, ya sea promocionar un peón o dar jaque mate, como ya vimos algunos ejemplos de la partida, de los finales, ¿verdad? De la misma manera también las torres al principio de la partida pues no tienen mucho protagonismo ya que están atrapadas entre peones y caballos, ¿verdad? En las piezas. Pero una vez que vamos dejando espacios libres, que ya se va simplificando, retirando material, haciendo capturas, la torre pues ya adquiere mayor protagonismo en el tablero. ¿Preguntas con las fases del juego, muchachos? La verdad hoy va a ser corto, solo quiero repasar unas cosas de la clase también, para que quedemos claros con los torneos, el examen que se viene, las actividades que nos hacen falta, ¿verdad? Bien, miren, ya con esta parte de teoría, ya las clases teóricas, ya con esto terminamos. Ya no hay más que explicar, ya solo nos queda hacer tareas y revisar tareas, ¿verdad? Entonces, les recuerdo, el examen es si no mal no recuerdo, el 17 de noviembre, miércoles, a la hora de su clase, ¿verdad? El examen viene de las primeras presentaciones, desde la actividad 1. Historia no abarca el examen, para que estemos claros. Viene sobre la actividad 3, fundamentos básicos de ajedrez, que ya lo vimos. Actividad 5, que es jaque y jaque mate. De la actividad 7, notación algebraica. Y de la actividad 11, que es valor de las piezas. Esto que vimos hoy no entra en el examen, la fase de la partida. Entonces el examen teórico, pues, aquí que dice abarca visto hasta la actividad 13, a excepción de la historia del ajedrez. Bien. Muchachos, con los torneos he visto que muchos tienen problemas, algunos que no pueden entrar. Solo traten de seguir. Primeramente, el número de partidas mínimos requeridos. Tienen que cumplir con eso y tienen que ganar las 3 partidas, ¿verdad? Y ustedes no logran hacerlo durante el torneo, pueden jugar partidas aparte. Pero ya saben la forma que tienen que hacerlo, con personas, tal vez una vez con su compañero, pero he visto algunos que juegan varias veces con el mismo compañero. Por favor, evitemos eso, porque algunas veces se arreglan entre ustedes para decir yo gano una, vos ganas la otra, y eso no es deportivismo, ¿verdad? No es legal. Entonces jueguen con personas random del mundo, o sea, jueguen con cualquiera siguiendo el ritmo de juego de cada torneo. Al momento de subir la captura, por favor, suban como se pide en la tarea. Voy a mostrar. Hay algunos que pues suben la imagen equivocada o no se fijan. Por favor, suban toda esta parte aquí como se los pido yo. El torneo, que se vea lo del torneo, que se vea la tabla y que se vea su posición en la tabla y contra quienes jugaron. Dan clic ahí. Está bien explicado en las instrucciones. Probablemente los que están ahorita en la clase lo hicieron bien, pero hay otros que pues suben tareas que son bien difíciles de revisar y no es el objetivo, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes?
¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, Leco. Bien, entonces la verdad no hay nada más que agregar. Eso es todo por hoy. Pendientes con el torneo de este fin de semana, creo que hay torneo, ¿verdad? Déjenme checar a ver. Tenemos el 6 de noviembre. Es el cuarto torneo, ¿verdad? Este Blitz, ya este va a ser 5+0. 5 minutos de base sin incremento por movimiento. Ahí está pues el acceso al torneo y nada más jugar el torneo, subir las capturas. Todavía estoy revisando el tercer torneo porque sí les comenté que estaba fuera de mi pueblo trabajando con la selección de voleibol de Honduras, entonces se regresó hace poco, ¿verdad? Entonces, si no hay más consultas, jóvenes, lo dejamos así, pendientes con el torneo. Y pues es un gusto saludarles. Que tengan feliz tarde todos. Seguimos en contacto. Cualquier otra consulta, pues ya saben, en el chat, correo electrónico o por medio del campus. Ahí estoy pendiente. De mi parte es todo. Entonces, que tengan feliz tarde. Dale, gracias. Feliz tarde igualmente. Gracias, Leque. Igual, feliz tarde. Gracias, Nick.